La semana pasada, el domingo anterior, falleció el expresidente Carlos Saúl Menem, 91 años. Fundó una época, le dio su nombre a una década entera. Y nosotros tenemos el gran gusto de estar con el hombre que aquí en San Juan también, simultáneamente a Carlos Menem a nivel nacional, también fundó una década y le dio su nombre a una década, la década del 90. Está con nosotros el ex gobernador Jorge Escobar. ¿Cómo le va, Jorge? Gracias por venir. No, por favor. 6 años de gobernador, pero la década del 90 es el escobarismo, ¿no? Digo, nos ven muchos jóvenes. Sí, fueron 2 periodos, ustedes saben, con un interregno de 2 años al medio, 2 años donde un año fui diputado, después convencional, después volvimos, la Corte nos restituyó. En realidad fueron épocas agitadas. Conversando con Leopoldo Bravo, después me decía, mire, como hablaba él, es difícil gobernar San Juan. No me diga. San Juan es una provincia violenta, o sea, ni Sarmiento pudo terminar su mandato. Bueno, afortunadamente todos los gobernadores ahora terminan su mandato, repiten, bueno, después yo repetí mi mandato. Y a partir de ahí vino otro problema con el gobernador siguiente, con Avelín. Pero yo creo que sí, creamos un antecedente en su momento. Hacía mucho que el justicialismo no ganaba en San Juan. Se cambió un estilo. Sí. Creo que gobernó también otra generación. Era la generación que pisaba los 40. Es la generación que está viviendo Uñac. Porque Uñac gobernó en esa generación, está gobernando la generación de los 40, acaba de pisarlo, 51, ahora creo. Pero tiene 51. ¿No? Conversando con él, yo le decía, mirá, no te podés dar el lujo de fracasar. Pero no porque haya que llevar por la cuestión propia o porque los números que recién escuchaba atentamente a la ministra, afortunadamente que estamos en un equilibrio. Usted que también es un enfermo del numerito, ¿no? Porque usted también... Ahí, bueno, claro, es que yo vengo con la misma ascendencia de Marisa, es decir, una persona que en lo técnico al menos lo comprendo bien. Pero yo le decía, ¿sabés por qué no tenés que fracasar? Porque si fracasás, fracasa la generación tuya. Y yo creo que este es el turno de esa generación. Es como cuando me preguntan, ¿y usted volvería? No. No volvería a este cargo. Claro. Si me dice, ¿participaría de un proyecto nacional realmente interesante y sentado en una mesa? Sí, claro que sí. Porque ahí uno aporta su experiencia. Pero creo que es el turno de aquellos que tienen más fuerza hoy. Pero hay muchos dirigentes de la época del 90 que en un momento quedaron medio relegados y ahora han empezado a aparecer de vuelta. Sí, ¿no? Pero bueno, yo converso con muchos de esos dirigentes, pero converso por cuestiones de orden nacional. Exacto. Es decir, de un justicialismo distinto, de un justicialismo que no tenga, del justicialismo donde uno tenga, donde sea jefe. ¿Dónde? Cuando uno elija a su gobernante, sea no solamente el político que espera, sino el jefe que espera. Este es un país muy presidencialista. Sí. Por lo consiguiente, todos le decimos presidente, pero estamos diciendo casi papá, porque no es parlamentarista este país. Sí, es verdad. Por lo tanto, el gobierno, el poder cuando se ejerce ni se presta, ni se alquila, ni se vende, ni se comparte,
ni se comparten la decisión del que toma esto. Creo entender por A ver si lo entiende, de lo que está pasando. Bueno, claro. No lo presenté a Dani, el dueño de casa, con la culpa de todos los televidentes, que lo ven todos los días y lo están viendo por primera vez al año. Dani Tejada. Buenas noches. Sí, completa la línea de puntos. Claro. Yo lo puedo decir tranquilamente, sí. Ni debo ni me deben. Nada, entonces, probablemente haya cosas que puedo decir que Uñac no. Gobernadores que Uñac no la pueda decir, aunque la piense a lo mejor, no lo sé. Usted habla mucho con Uñac igual. Hablo cuando tengo que hablar, pero afortunadamente cuando hay cosas que me parece que a lo mejor necesitan ser escuchadas o que yo puedo haberlas visto o estudiado o algo, yo le aporto. ¿Y le dice estas cosas? Sí, claro. ¿Sí? Digo ¿Y él qué le dice? Digo lo que hablamos con franqueza. Uñac es un muy buen gobernador. ¿Qué cosa de su gestión hace 25 años ve ahora? ¿Qué cosas buenas, me imagino, de su gestión ve que hay hoy, que están? Bueno, yo diría que orden. Ajá. Orden. Nosotros no teníamos los recursos que se tuvieron a partir del gobierno nacional de Kirchner, porque bueno, explotó el tema de la soja. Sí. Pero, ¿qué hicimos en aquel entonces? Sembramos. Después salió la soja, pero salió también una piedrita que se llamaba oro, sí. cobre, sí. plata. Que ustedes fueron. No se olvide, claro. Sí. Es decir, nosotros trabajamos en la época nuestra, sí. Es decir, Barrick, el presidente de Barrick, estuvo comiendo en mi casa cuando yo estaba destituido. El presidente de Barrick, a lo mejor esto no lo conocen ustedes, Peter pero... Mank. Peter Mank. Peter Mank con su mujer y su sombrerito irlandés con su plumita. Fue, y yo le dije, ¿y usted qué? Y lo invité a almorzar, por supuesto, pero le dije, ¿por qué? Porque usted va a volver a ser gobernador. Cuando usted estaba destituido. Digo, pero yo estoy destituido, sí, pero no se olvide que nosotros tenemos una empresa grande y también hacemos encuestas, sí. Informes y demás. Y usted va a ser, entonces necesitamos conversar con quién va a ser gobierno porque queremos que nos adjudique toda la cordillera. Le dije, será el presidente Pero realmente uno puede decir, venimos con la intención de quedarnos. 3 años después, Cavallo visita Canadá y me invitó a ese viaje porque yo conocí a Peter Mank. Entonces, la relación se estrechó. El año que terminábamos la gobernación, en el año 99, logré traer a San Juan al presidente Frei de Chile y al presidente Menem, y en el auditorio, claro, ahí firmamos el convenio de un tratado minero bilateral. Sí. No... El Pascualama estaba ahí. Claro, no el de Veladero, sino el de Pascualama. Después se hizo Veladero primero. Sí, pero Pascualama era un proyecto imposible de hacer si no se resolvían problemas de soberanía, de importaciones, etc. Ahí se firmó. Pascualama fue una realidad a partir de ahí. ¿Qué hicieron los demás? Y hicieron lo que hace la historia, continuarla, llevarla a cabo. Cuesta del Viento la inició el gobierno bloquista y yo la inauguré, pero no me puedo olvidar que fue Bravo, Gómez Centurión, toda una gente que trabajó y trabajó para que Cuesta del Viento fuera una realidad. Sí. Bueno, aquí pasó lo mismo. Contamos también el caso de los diques, por ejemplo. Y pasó con el hospital, con el hospital Rawson. Nosotros le dejamos al gobernador $8 millones para que arrancara con el hospital el proyecto armado. Y Jorge, ¿qué siente cuando escucha que los 90 son demonizados? Como diciendo los 90... Década maldita. La década maldita. Sí.
quisiera preguntar al hombre común, a la audiencia. Estoy hablando de la primera presidencia de Menem y arranca la segunda. Cuando nos levantábamos todos los días y veíamos que los precios de ese día eran iguales a los precios del día anterior, en la canasta familiar, en el automóvil que quería comprar, en la vacación que se quería hacer. ¿Cuántos dijeron, yo pude, gracias a la estabilidad, crecer? Yo pude capitalizarme, yo pude hacer tal cosa. Es cierto. Después, no tuvieron reflejos supo. para... Sí, yo creo que ahí pasaron tres cosas fundamentales. Uno, Cavallo no reconocer que el dólar del 1 a 1 se había movido y que probablemente la relación... no era 1 a 1. No era 1 a 1, claro. Probablemente tenía que ser 1.30 a 1, porque era 1.4 cuando fue la salida de Remes. Bueno, Claro. Se sabía que había que moverlo, y había que moverlo porque si no la industria local se caía, como se cayó. ¿Cómo se cayó? Claro. El segundo tema, Menem quedó durante un tiempo, y esto tenía que ver con la pelea con Cavallo, quedó herido por la muerte de su hijo. Ajá. Y el tercer tema... ¿La muerte de su hijo tenía que ver con la muerte de Cavallo? ¿Con la pelea con Cavallo? No. Él, y eso que era un hombre con mucha templanza, con mucha fuerza, pero realmente durante un tiempo, como a cualquier padre, lo choqueó. Sí, claro. Era un hombre no que era débil, pero era un hombre que hubo que respetarle el tiempo de duelo. Y el país no tenía a lo mejor el tiempo dicho para ese duelo. Y el tercer tema fue la pelea interna con Duhalde. Por eso es que hablo de que esta pelea interna que hoy tenemos en este gobierno nacional no le hace bien a ningún argentino. Como no le hizo terminar igual que aquel, el de Menem Duhalde, digamos, con una... Y ya se está estrellando la Argentina. Es decir, no hace falta que lleguemos al final del periodo, lo estamos viendo hoy. Entonces, esto, yo lo que digo es, cuando usted me dice, ¿qué necesitamos? Yo le decía a un hombre que sea jefe y que el poder no se presta ni se alquila. No se puede tener ni doble comando. Es decir, aparte lo que usted dice, lo tiene que primero sostener. Y segundo, si usted tiene fuerza política, respalda a cualquier ministro. Cavallo no podría haber hecho su plan de convertibilidad, o el otro sin la fuerza política de Menem. ¿No lo tendría que haber echado a Ginés, por ejemplo? Seguro que lo tendría que haber echado. Lo que no tendría que hacer el presidente es salir a hablar sobre lo que la justicia debe o no debe hacer con Ginés. Porque para eso es la justicia. La justicia es la que diga no hay que hacer nada o hay que hacerlo. Yo estaba escuchando hace un ratito a un WhatsApp donde Fernández decía que a los idiotas que dicen que se creen más vivos y se zarpan y pasan por arriba de los bobos, tiene 40 segundos, les quiero decir que se acabó en la Argentina. A estos vivos que pasan por encima de los bobos. ¿Serán aquellos hoy que se vacunan por encima de aquellos que esperamos? Pero también dijo, a esos la ciudadanía me dio el poder para poder castigarlos. Y lo voy a castigar. ¿Y cómo? Y llevándolos ante los jueces. Y al ratito, entonces, yo lo que creo es que si realmente tenemos una república, somos un país republicano, no nos metamos en el poder que no nos corresponde. Solamente actuemos donde tenemos que actuar. Pero Menem, a ver, Menem también tuvo sus intromisiones, promovió la reforma constitucional, estuvo la corte menemista, que luego vino Kirchner y la removió entera. Esto, digamos, es como que las intromisiones de poderes no tienen nombre y apellido, ¿no? Son medio sistémicas, ¿o no? Usted puede tener amistades en el legislativo, lógicamente, porque además usted necesita que la ley salga, aunque sea otro poder, y puede tener también amistades e inclinaciones en el judicial. Ahora, cuando el juez llega a juez, cuando el hombre, el abogado, llega a juez,
Antes era Cacho y ahora es señor juez. Y normalmente debe ser así. A mí me pasó. Bueno, que dando vuelta, que, claro. Que si no me pasó. Y bueno, yo creo que esto se debe respetar, claro que pasa en todos lados. Lo que yo digo es, si vos dices tal cosa, después no digas lo otro. Si me palmeás, no me golpeás. O me palmeás o me golpeás. Lo que no podés hacer son las dos cosas al mismo tiempo, porque al final no te creo. Y este es el problema de la Argentina, que no nos creemos entre nosotros. Dice justamente esto de me palmeas o me golpeas. Y me acuerdo de los 90, porque qué época de palmeadas y cachetadas que era en aquella época. A usted le pasó con sus compañeros de lista, digamos, que lo terminaron destituyendo. Esa transición también con Menem presidente, que tenía de gobernadora Roja, pero usted iba todos los días, y se hablaba todos los días con Menem, tenía una relación que era mucho más allá de cualquier relación que pudiese tener con el gobernador. Era una época muy difícil, ¿no? Fue una época, claro que fue una época difícil, porque realmente fue un golpe democrático, no sé cómo se le llama a esta cuestión. Pero el tema es que afortunadamente cometieron el error de no proscribirme. Se me destituye y no se proscribe. ¿Y qué hace? Poquito tiempo. ¿Y qué le pasa? No es que yo era bueno o era malo. La gente vio en lo que pasó, a lo mejor su propia injusticia en un montón de cosas distintas. Es decir, a mí en la vida también me pasó que me castigaron o que me acusaron injustamente o que realmente no me dieron bolilla en tal cosa. Y entonces la injusticia de los demás la puso en la injusticia de uno. Sí. Por eso es que se empezó la gente fue la que me levantó. Yo le voy a contar una intimidad. Yo fui a verlo a Menem antes de que me destituyeran. Fui a verlo a Menem a Olivo, ya que hablamos de la década de Menem. Sí. Y fui a decirle, presidente, quiero que sea el primero en saber que voy a renunciar. ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo saben. Pero a renunciar antes de la destitución. Antes de que la destituyeran. ¿Y? El presidente le dijo que no. Por supuesto, el presidente me dijo, ¿por qué? Porque yo no vine a la política para esto. Ajá. Y probablemente no tenga cuero, tengo pellejo nomás, me duele. Claro. No sé cómo me dice. Entonces él me habló y me dijo, mirame dónde estoy. Y si yo miro para atrás, mirame las lomitas en Formosa detenido. Y mirá tal cosa. Eso te va a pasar en la vida. Me lo dijo un día don Francisco Monte también. Mire, la verdad no es una recta, es un camino curvo. Llega, pero lo que pasa es que tiene muchas curvas. Entonces me dijo, Menem, no renuncies. Y yo le dije, lo lamento, me voy. Pero no renunció. Lo único que sí, no lo anuncie usted, lo voy a anunciar yo en San Juan cuando sea el momento. Bien, y me volví a San Juan. Y cuando llegué a San Juan y vi el movimiento de la gente, con esto yo dije, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Y cuando empecé a ver, y la gente yo empezaba a ver y a hablar de injusticias, cosas, y decir, yo dije, tal vez indudablemente tiene razón. Y cambié de opinión, indudablemente. Si no hubiera pasado lo que siguió. El peronismo anotó, perdón Vasco, pero el peronismo anotó el episodio y el aprendizaje también del no victimizar a un dirigente político. Usted se siente autor de eso, ¿no? En realidad, escribieron el libro por mí. Pero le tocó protagonizar. Simplemente le pusieron el título. Claro. Hoy tienen terror de hacer algo parecido. Claro, la victimización, claro, es algo que no entiende de razones.
Y la gente decía la traición y la Exacto, no entiende razones. Te dicen, una vez que te adoptaron en esto de la victimización, no importa. Y fue la traición. De todas maneras, bueno, estamos hablando de muchos años, de varios años para atrás. Sí. Menem, cuando dice, yo creo que Menem tuvo, la historia juzgará, fue un presidente al menos de código, de lealtad, de lealtad con quien, lealtad con lealtad se paga, de ahí yo también tomé ese eslogan. Y Menem era un hombre que tuvo la virtud de abrir la Argentina al mundo, que modernizó la Argentina. ¿Desprolijidades? Sí, también. Entes reguladores que no funcionaron, entes reguladores que no existieron en algunos lados, sí. Pero ¿privatizaciones? Sí, pero bueno, gracias a eso las telecomunicaciones hoy en la Argentina son como son, por haberlas privatizado bien. Si no, estaríamos todavía probablemente con el teléfono de pedal, pero realmente intentó abrir, como también creo que se equivocó con el ferrocarril, probablemente, pero no y no se equivocaba con la línea de bandera. Al fin y al cabo no sabemos qué hacer con nuestra aerolínea argentina. Pero cuando él abrió el abanico, así como lo abrió en la política también. Lo abrió en la política, si no, yo no podría haber entrado, no podría haber entrado un Reutemann o un Palito. Entraron también por su popularidad, pero los invitó a entrar. No era así la popularidad de Palito Ortega Reutemann, y fue el primer, fue antes que... Claro, como fui el primero, entonces, bueno, lo demás... Lo que pasa es que después se creó una amistad interesante, y una amistad que tenía que ver con Eduardo Menem. Claro. Y en lo personal, ahí he leído algún anecdotario de que eran para la mesa del póker. Y jugué 3 o 4 veces al póker. ¿Era bueno cuando el póker? Menem. Me imagino que sí. Era muy llorón. Porque cuando perdía, dice, no me vas a cobrar a mí que soy el Sí, pero cuando Daniel Juárez dice, trae plata. Claro, yo jugaba en el lugar de Duhalde. Era cuando él ya se peleó con Duhalde. Y bueno, y en esa mesa estaba Sofovich, estaba Gostanian, estaba el presidente de la lotería. Y era... Se jugaba fuerte, me imagino. Yo estaba asustado cuando No, bueno, mirá los dos que he mencionado también, claro. Pero bueno, fueron algunas diversiones. Yo me di el gusto, yo viajé algunas veces con el presidente, 2 veces solamente. Miren, 2 periodos. Así como le digo que yo no conocía a Nillaco. No fui nunca a Nillaco. La Rosadita, nada. Yo llegué a siempre ir si no iba a Buenos Aires, iba a La Rioja, cuando él estaba ahí sí, iba porque era el lugar donde le podía manguear, como claro, más tranquilo. Sí, donde podíamos charlar algunas cosas. Es decir, San Juan consiguió mucho fuera de la coparticipación. Yo cuando veo... Claro, también, ¿no? Pero antes también. No, pero cuando yo veo los números ahora... ¿Le hubiera gustado estos números? Ay, cómo me hubiera gustado. 800 millones de pesos era el presupuesto nuestro en el último año y ahora estamos hablando de 126. Está bien, claro, es cierto la inflación. Dólares. Pero no podíamos hacer mucho. Realmente no podíamos hacer mucho. Me queda al menos una pregunta. ¿Pudo limar asperezas con aquellos enemigos de los 90? Digo, hoy, 25 años después. ¿Es lo pasado pisado o se lo lleva para siempre? A ver, si usted me tiene que decir, ¿limó aspereza con los que le votaron en contra en la destitución? Sí. Cada uno con un grado de acercamiento distinto, a lo mejor. Hay algunos que me dijeron, y mira, yo tengo que votar así porque mi gremio necesita del gobierno. Claro. Pero si mi voto es el necesario para decidir entre la vida y la muerte, perdé cuidado que te doy vida. Otro venía y, en definitiva, si yo miraba
por el espejo retrovisor, iba a chocar el auto cuando era gobernador en el segundo periodo. Iba a ser un desastre, era una carnicería si yo volvía con el afán de la venganza. Por lo tanto, es decir, no soy quien para decir vengo con el don del perdón, porque el único que realmente perdona es Dios. Pero sí para decir, bueno, no seremos amigos, seremos compañeros de ruta en un tiempo determinado. Pero sí, creo que yo dejé de tener ese encono que en un momento sentía adentro. Hay algunos que no, que creo que hicieron mucho daño. Y que bueno, no soy quien para juzgarlo, Dios ya se lo llevó. Ya no está. Yo tuve muchas diferencias con él cuando él estuvo en otro medio. Sí, era difícil. Y mucho. Sí. Y sin embargo, no por eso, Era orgullo, ¿no? no por eso tenía que ser mi enemigo. Defendíamos cosas que, bueno, él respondía a una línea y yo respondía a lo que tenía que responder. Pero el tiempo acomoda las cosas. El tiempo acomoda las cosas y demás. Y justamente yo ni sabía a lo que venía hoy, porque no sabía de qué íbamos a hablar, pero es una buena oportunidad, porque hace 3 o 4 días leí un informe que usted escribió y realmente yo dije, qué objetivo. Bueno, Tal vez una de las pocas veces que desde aquella oportunidad puedo decir qué objetivo. El tiempo nos cambió la perspectiva de las cosas. Entonces, bueno, no estoy más calmo que antes. Me caliento más que antes. Pero probablemente lo que tengo más experiencia. Claro. Sí, no, yo no viene Jorge, y en ese tren de recordar, hablaba de lo que pasó con el menemismo, por qué el menemismo no pudo continuar, Menem, y cuáles fueron las cosas que no percibió el entonces presidente. En el caso suyo, año 99, cuando cae derrotado con Alfredo Belín, ¿hay algo que dice, esto no lo hice y lo podría haber hecho y por ahí ganaba? ¿O estaba la suerte echada porque venía un fenómeno nacional muy fuerte, luego vino de la Rúa, era una cosa que venía y bueno, no había nada que hacer? Eso es una. Es decir, la ola en ese entonces nacional venía muy fuerte. Sí. Que no se había dado cuenta la oposición, porque si no, no lo ponía Belín de gobernador. ¿Usted cree que lo puso porque no creía que iba a ganar? Claro. ¿Ah, sí? Estoy casi convencido de eso. Claro. Porque decía, bueno, vamos al resto de las cosas. Pero la ola empezó. Convengamos algo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque Belín de última no termina su mandato. Claro. Pero además, claro que hubieron equivocaciones mías, que tendría que haber sido distinto. Y yo sé que si yo hubiese tenido la oportunidad de tener probablemente fondos para decirle fundamentalmente a los docentes, esta es la espina que yo sigo teniendo clavado. Ajá. Porque el primer año nosotros le dimos a los docentes un aumento sin que lo pidieran. Los docentes decían, ¿y por qué? Y porque era un servicio esencial. Y nosotros dijimos, aquí hay 3 cosas. La educación, la salud y la seguridad. El resto no es que uno pueda prescindir, pero de esto no podemos prescindir. Claro. Por lo tanto, empezamos con la educación, porque en definitiva, si no hay cultura, si no hay educación, el resto no existe. Y lo pudimos hacer. Cuando volví, por eso también los docentes nos apoyaron tremendamente para el regreso. Cuando volvimos, la provincia estaba devastada. No nos olvidemos que teníamos un banco quebrado, no nos olvidemos que hacían 4 meses que no cobraban un montón de gente. Y no pudimos sostenerlos. Y les tuvimos que bajar el sueldo y esto los enojó. Y yo lo comprendo y hasta
Hasta cuando iba a una reunión, a la inauguración de algo y sentía el abucheo y yo le decía, déjenme que yo también quiero abuchear. Claro. El problema es que llegaba el fin de ese mandato y yo no podía devolverles la mano. Se quedó sin herramienta. Me quedé sin la herramienta. Entonces yo dije, yo quisiera este otro periodo para enmendar lo que no pude hacer con la educación. Con el tema de la salud fue un poco distinto. Con la salud, la pelea fue por la famosa autogestión hospitalaria, la ley 2580. Sí. Que todavía hay unos resabios dando vueltas. Sí, bueno, yo lo que digo es, vos querés realmente ganar bien, ¿por qué no vamos a la carrera hospitalaria? ¿Por qué no vamos al hombre que trabaja todo el día y que gane bien? Lo que yo no puedo bancar es el que marca. Y se va a tener. Claro, pero es que no solamente eso, está anotado en el pizarrón de la clínica a la hora que opera en la mañana. Esa fue una lucha. Lo que operaba, esa lucha fue muy difícil. Pero lo desgastó mucho. Claro que desgastó. Los gremios eran mucho más combativos. Y además, como de ese combate, si uno no tenía plata como para responder, y esto estaba muy limitado, bueno, yo creo que estos fueron dos cosas importantes y fueron equivocaciones también. Probablemente quería meter tantos cambios que atragantaba a la gente, pero era porque uno no tenía tiempo. Yo venía con tiempo de descuento, venía con 2 años menos, había 2 años que no tenía. Y bueno, no se pudo dar. No me quise ir de la política. Está todavía. Sí, pero no me quise ir de la política activa. Sí. Me fui porque Menem gana la elección y sobre todo en San Juan la gana mejor y no va a la segunda vuelta. Pero yo respetaba a Kirchner, pero nunca fui kirchnerista. Y me llamó Kirchner. Sí, porque yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Y recibí a Lula y a los diputados. Sí, yo tenía, aparte nos sentábamos Santa Fe, San Juan, Santa Cruz, Salta, nos sentábamos por orden alfabético. Pero vení, visitame, me dijo. Y no fui nunca, créame, por lo que más quiera, no fui nunca. Pero no fui nunca porque no me sentía identificado con su forma de ser, de ambos. Pero ojo, yo creo que fue lo que necesitaba la Argentina en ese periodo. Necesitaba un audaz, necesitaba casi un irresponsable, aventurero, y eso Kirchner lo hacía muy bien. Creo que fue el presidente que se necesitaba en ese momento. Porque Cristina no la menciona. Es como que la va... No, pero si quiero se la menciono sin ningún problema. En esos 4 años después que yo fui gobernador y estuve en diputado, Cristina Kirchner era compañera mía de banca y me vio muchísimas veces con su marido en el papel de gobernador. Y éramos 4 exgobernadores. La Falla, Busti de Entre Ríos, quien habla, y el gobernador de Tierra del Fuego, si no me equivoco. Yo creo que me tiene que haber saludado 2 veces en 4 años. No nos daba bola. Y además, era una mujer que siempre había que contemplarle la última palabra en la labor no parlamentaria, sino en la de bloque, en la reunión de bloque. Y siempre había que decirle, porque votaba en contra, levantate, pero no votes en contra. Entonces, yo dije, no me identifico. Y ojo, fui una persona que habrán visto que no hablé, cuando estaba aquí, no hablé mal de Kirchner, ni mucho menos, pero yo dije, no, lo que no pensé es que se iban a quedar 12 años. Por eso no volví a la política activa. ¿Y hoy con quién habla, Jorge? ¿Con quién habla de su época o a nivel nacional? Yo me imagino, a ver, Vélez,
Dualde. Vélez era mi amigo en aquel momento. Con Dualde tenía relación, pero bueno, Sí, después no éramos amigos, pero con Juan Carlos Romero, con Ramón Puerta, con Miguel Ángel Pichetto, con gente... Con el LOL éramos bastante amigos. Y con gente también en aquel entonces la oposición del radicalismo. De hecho, hace poco, cuando tuvimos los 25 años de la Constitución, de la sanción de la Constitución argentina, que nos reunimos en Santa Fe hablamos y hablamos con mucho cariño con gente radical. Claro. Y yo no tenía, y eran de la oposición, pero yo me acuerdo que de la Rúa, bueno, esto también es una anécdota, Pascual, el presidente de la Cámara en ese entonces, Pascual. Exactamente, junto con Jesús Rodríguez y otros más, nos invitaron a los 4 exgobernadores a cenar. Y tuvimos 2 cenas para hablar de los problemas del país, que cómo veíamos nosotros la cosa. La tercera cena se hizo presente el presidente de la Rúa, en el Hotel Savoy. Y nos dijo, hablen a calzón quitado. Cuando quisieron hablar los radicales, dijo, a ustedes los escucho siempre. Claro. Y le dijimos, podemos hablar sin tapujos, ¿no? Sí. Y le dijimos lo que pensábamos del gobierno. Pero se lo dijimos en una mesa sentados como personas adultas y sin grietas, sin discusiones. Bueno, esto es lo que espero y lo que quiero de la Argentina hoy. Por eso hablamos con esos peronistas que entendían aquellos códigos. Y acá nos quedaríamos la vida entera charlando, porque la verdad que es un anecdotario muy de esos que pasan pocas veces en la tele. Tenemos otras cositas, pero tengo otra cosa. La última para preguntarle, Jorge, puede respondérmela o no, yo sé que me va a responder. ¿Lo ve UNIAC con proyección nacional? Sí. Yo al principio decía, lo cortaron verde. Le voy a hacer más larga la pregunta. Le voy a decir, usted por ahí hubiese tenido proyección nacional, luego Gioja también intentó tener proyección nacional, y ahora está UNIAC, joven. Usted también, ¿no? Todo alguna vez que... Sí. Si Menem hubiese salido reelecto en aquella oportunidad, yo era miembro del Gabinete Nacional. Bien. En el 2003. Es decir, si usted tiene que estar en la escena nacional para poder después discutir de lo demás. Desde la gobernación tiene que hacer cierta determinada cosa. Y creo que UNIAC la está haciendo. Ajá. Y bueno, y se está posicionando bien. Lo que sí creo es que tiene que armar un equipo importante, yo no sé si decir numeroso, pero sí un equipo político importante para eso. Y segundo, creo que para ser presidente, si va a visitar el país y todo lo demás, en la provincia va a tener que tener un jefe de gabinete, aunque no exista la figura, pero será un asesor, el presidente una figura que coordine las cosas a diario, porque si no los sanjuaninos creo que van a empezar a mirar en forma complicada. Yo lo voy a decir a UNIAC, a Sergio Uñac, hablamos de este tema. Y yo le dije, si vos tenés la aspiración nacional, yo te acompaño en lo que haga falta para que vos puedas llegar. Sería un orgullo que un sanjuanino llegue. Por lo tanto, mi colaboración, mi esfuerzo, no sé en qué mesa, haciendo qué. ¿Cómo? Bueno, yo creo que sé. Algo se le ocurre. Pero en definitiva, creo que todos debemos poner ese hombro y ese granito de arena con la posibilidad de tener un sanjuanino sentado en el sillón de Rivadavia. Sería lo ideal. Y creo que
Uñac está en el momento justo. Es un hombre con Ajá. la edad justa, es un hombre que se supo proyectar nacionalmente y es un hombre equilibrado. Ujú. Tal vez, a mi gusto, creo que con un poco más de audacia para en algún momento ponerse casi a comandar o a co-comandar el grupo de gobernadores, ese sería el saltito que le queda para poder llegar a donde quiere llegar. Un gran gusto, Jorge. El gusto es mío, gracias por invitarme. Jorge Escobar. La vida entera, desde los 90 para acá. Pausa. Quiero decirte que prestes atención a todo lo que vivas. Salí, sentí, viví. La vida es acá. La vida es ahora. Comenzamos el año realizando nuevas obras y concluyendo las que estaban en marcha. Estamos construyendo 40 barrios con más de 3.500 viviendas en distintas etapas y en toda la provincia. Con un 80% de avance, continúa la construcción del nuevo Hospital San Roque de Jáchal, que será el tercero en importancia de la provincia, y ya está terminado el nuevo Hospital 25 de Mayo en Santa Rosa. Seguimos avanzando en la construcción del Puente de Pedernal y estamos realizando pavimentos urbanos en los 19 departamentos. El último tramo de la Ruta 12 a Calingasta ya presenta importantes avances. Estamos construyendo nuevas escuelas y refuncionalizando y ampliando otros 20 edificios escolares. El nuevo velódromo cubierto continúa creciendo para ser el más importante de Latinoamérica. Continuamos trabajando en la red provincial de cloacas en todos los departamentos. Avanzamos con nuevas redes de agua potable en las zonas que aún no cuentan con el servicio. Ya está casi concluida la obra de interconexión en 500 kilovoltios entre San Juan y Rodeo. Con esfuerzo y políticas públicas de desarrollo, seguimos haciendo crecer la provincia. Gobierno de San Juan. Con todo, con todos. Ciudad de Santa Lucía. Más obras en nuestro departamento. Nuevos multiespacios en Barrio Vivero y Barrio Santa Lucía. Nueva sede de la Unión Vecinal Barrio Los Troperos. Renovación lumínica con artefactos de última generación en 17 barrios del departamento. Nueva Avenida Roque Sáenz Peña, entre Pueyrredón y Circunvalación. Remodelación completa. Pavimento, boulevard, nueva iluminación, postes de seguridad, rampas para discapacitados, parquización. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Juan José Orrego, Intendente. Canal 13 San Juan TV, el primer canal de noticias de San Juan. Con el programa Elegí Bien, Comprá Mejor, ahora podés acceder a la canasta alimentaria a tan solo 650 pesos. Disfrutá el kit de limpieza a solo 299 pesos. Disfrutá del kit de alimentos libres de gluten a tan solo 699 pesos. Además, podés obtener el bolsón de premezcla a 800